Hola, ¿qué tal mis amigos de Cátedra Familiar? Aquí nuevamente con ustedes, trayendo esta segunda parte de nuestro programa número 40, donde estuvimos hablando en la primera parte de nuestro programa una enseñanza acerca de la célula familiar que nos compartió el muy sublime maestro el doctor Cerro Hernández de la Ferrier. Y hoy venimos con esta segunda parte de en donde vamos a ver el tema que hemos estado viendo acerca de la posible evolución del hombre, un libro pues muy interesante de Pedro Uspensky. Así es de que pues ya estamos aquí con ustedes para dar inicio a esta segunda parte. Y comienza así en esta tercera conferencia del libro eh, de, este, de estas conferencias realmente salieron de conferencias que daba Pedro Uspensky. Entonces, corresponde a la tercera y dice así, tratemos ahora de contestar a la pregunta de qué es lo que hace que un hombre quiera adquirir un nuevo conocimiento y cambiarse a sí mismo. Recuerdan, hemos estado hablando de que es muy difícil que los hombres cambien por diferentes factores. Lo hemos estado entendiendo y estudiando desde este ángulo como una máquina y ver cuáles son sus cualidades y por qué cuesta trabajo ser mejores, ¿no? Y no solamente eso, dar el paso en el siguiente peldaño de la evolución. Entonces, bueno, continúa así. El hombre vive la vida bajo dos clases de influencias. Esto debe ser muy bien comprendido y la diferencia de las dos clases de influencias debe de ser muy clara. La primera clase consiste en intereses y atracciones creados por la vida misma. Aquí vamos a repetirlo porque nos pide que seamos muy claros. Dice, la primera clase consiste en intereses y atracciones creados por la vida misma. Intereses en la propia salud, en la seguridad, la fortuna, los placeres, distracciones, seguridad, en vanidad, orgullo, fama, etcétera. Esta es la primera clase de la que nos habla. La segunda clase consiste en intereses de otro orden, despertados por ideas que no son creadas en la vida, sino que provienen originalmente de escuelas. Recuerdan que también nos ha estado hablando que son importantes para que realmente podamos emprender un camino sobre nuestro propio conocimiento. Estas influencias no alcanzan al hombre directamente, son arrojadas en el torbellino general de la vida, pasan a través de muchas mentes diferentes y llegan a un hombre por medio de la filosofía, por medio de la ciencia, de la religión y el arte, siempre mezcladas con influencias de la primera clase. Ya me perdí un poquito aquí, dice mezcladas con las influencias de la primera clase y por lo general pareciéndose muy poco a lo que fueron en el principio, es decir, esta influencia de la primera clase llega a deformar un poco esta segunda influencia. Dice, en la mayoría de los casos los hombres no se dan cuenta del origen diferente de las influencias de la segunda clase y a menudo las explican como si tuviesen el mismo origen que las de la primera clase, es decir, a final de cuentas son parte de la inercia de la vida. Aunque el hombre desconozca que existen las dos clases de influencias, ambas influencias sobre él, y de una manera u otra, él responde a ellas. Puede estar más identificado con una o con varias influencias de la primera clase y no percibir en absoluto las influencias de la segunda clase. Ahorita nos vamos a ir aclarando un poco más al respecto. También puede estar atraído y afectado por una u otra de las influencias de la segunda clase.
En cada caso, el resultado es diferente. Llamaremos a la primera clase influencia A e influencia B a la segunda clase. Si un hombre está completamente en poder de las influencias A, de la inercia de la vida, o de una influencia A en particular, recuerden, la vanidad, la fama, etcétera, etcétera, ¿ok? Y es totalmente indiferente a las influencias B. No le pasa nada y sus posibilidades de desarrollo disminuyen con cada año de vida. A cierta edad, y a veces muy a temprana edad, desaparecen completamente esas circunstancias de la vida que constantemente lo fueron llevando hacia ella. Eso luego a veces causa choques emocionales en las personas, ¿verdad? Conflictos existenciales y con la edad se van madurando porque nos hacemos cada vez más frágiles. No debería de ser así también, ¿verdad? Pero bueno, vamos a proseguir. Esto quiere decir que el hombre muere aunque físicamente permanezca todavía vivo, como el grano que no puede germinar y producir una planta. Hasta como que nos llegó el eco de la sentencia bíblica, ¿no? Habrá ciegos guiando a otros ciegos o muertos guiando a otros muertos. En fin, vamos a seguirle, dice, pero si, por otro lado, un hombre no está completamente en poder de la influencia A, y si las influencias B lo atraen y hacen que sienta y piense los resultados de las impresiones de ellas, le producen y se acumulan, atraen otras influencias de la misma clase, la clase B, y crece, ocupando un lugar más importante en su mente y en su vida. Si los resultados producidos por la influencia B llegan a ser lo suficientemente fuertes, se fusionan y forman en él, en este hombre, lo que se llama un centro magnético. Es decir, que todas aquellas influencias B que nos invitan a estudiar, a conocer, a trascender, aún lo que no se comprende o no se cree o no es de nuestra, que nos llame pues la atención, pero sucede que nos atrae, en este caso, se llegan a convertir cuando crecen en nosotros en algo que llama centro magnético. En este caso, debe comprenderse de inmediato que la palabra centro no significa lo mismo que el centro intelectual o que el centro motor que ya estábamos trabajando antes, que tenía que ver con las facultades del organismo, ¿verdad? No. Pertenece a la esencia de la persona. El centro magnético pertenece a la personalidad. Es simplemente un grupo de intereses que cuando llegan a ser lo suficientemente fuerte, sirven hasta cierto punto como un factor orientador y controlador. El centro magnético canaliza nuestros intereses en cierta dirección y ayudan a mantenerlos ahí. Al mismo tiempo, no puede hacer nada por sí mismo. Es decir, tiene esta inercia, pero por sí mismo no puede hacerlo. Es muy lógico que de repente las personas que quieren entrar a prepararse en determinada circunstancia en relación a la trascendencia de su persona, con mucha facilidad desistan de ello. Entonces, se necesita una escuela. El centro magnético no puede reemplazar a una escuela, pero puede ayudar a darse cuenta de la necesidad de una escuela. Ayudará y comenzará a buscar una escuela. Y si no entra a una, puede ayudar a reconocer a estas escuelas y a tratar de
no perderla en el caso de aceptarla. Porque no hay nada más fácil de perder que una escuela. Es decir, cuando encuentra uno el camino, la vida constantemente, esas influencias de la clase A nos empiezan a jalar. Estamos apegados ahí, es como un pez tratar de cambiar su naturaleza, ¿no? Y querer salir al aire. Entonces, esto nada más para que lo podamos entender, ¿no? Porque de repente si nos metemos a analizar, decimos, pues es que el mundo del pez es el agua. Pues sí, tienen toda la razón, pero simplemente es para entender la dificultad que cuesta realmente cambiar nuestra naturaleza que tiende a la perfección, pero que no la dejamos. Si un hombre no tiene centro magnético, o tiene un centro magnético pequeño o débil, o tiene varios centros magnéticos contradictorios, es decir, que está interesado al mismo tiempo en muchas cosas incompatibles, encuentra una escuela, no llega a interesarse en ella, la critica de inmediato sin saber nada. Es decir, que cuando nos embotamos de muchas cosas que no comprendemos, lo más lógico es que como no comprendemos empezamos a juzgar, empezamos a criticar y entonces esto nos puede alejar de esta circunstancia. Esta es la principal salvaguardia de una escuela. Es decir, que son las principales circunstancias que no permiten o que se dan y que hacen que no mucha gente tenga esta intención de encontrar una guía, un orientador o algo que los vaya a ayudar a trascender. Sin ella, la escuela se llenaría de gente inadecuada, que de inmediato distorsionaría la enseñanza de la escuela por la misma razón. El verdadero centro magnético no solo ayuda a reconocer una escuela, sino que también es ayuda para absorber las enseñanzas de la escuela, que es diferente de ambas influencias, tanto de la A como de la B, y podríamos así llamarla influencia C. La influencia C solo puede ser transmitida verbalmente por medio de enseñanza directa, la explicación y aquí es lo importante, la demostración. Cuando un hombre encuentra la influencia C y es capaz de absorberla, se dice de él que en un punto de sí mismo, es decir, en su centro magnético, se libera la ley del accidente, porque no es común. Desde este momento, el centro magnético ya ha desempeñado su papel. Ha atraído al hombre a una escuela o lo ha ayudado en sus primeros pasos en ella. De aquí en adelante, las ideas, las enseñanzas, la escuela toma el lugar del centro magnético y lentamente comienza a penetrar en las diferentes partes de la personalidad y con el tiempo en la esencia, que es el propósito. En forma ordinaria uno puede conocer muchas cosas sobre la escuela, su organización, su actividad, leyendo y estudiando los periodos de la historia en las escuelas. Era más accesible y es más accesible hoy en día esta posibilidad. Pero hay ciertas cosas sobre las escuelas que uno solo puede aprender en las mismas escuelas. Es decir, no es lo que podemos ver no estando dentro, pero sí teniendo la posibilidad de apreciarlas y de comprender por dónde va el asunto. No es lo mismo que estar dentro y nutriéndose de lo que ésta ofrece. Y la explicación de los principios y de las reglas de la escuela ocupan un lugar muy importante en su enseñanza. Uno de los más importantes principios que uno aprende de esta manera es que el verdadero trabajo de la escuela debe realizarse simultáneamente en 3 líneas. Una línea de trabajo y 2 líneas de trabajo no se pueden llamar
un verdadero trabajo de escuela. Vuelvo a repetir esto. Una línea de trabajo o dos líneas de trabajo no se pueden llamar un verdadero trabajo de escuela. Son tres. ¿Cuáles son estas tres líneas? Bueno, pues esto lo vamos a ver para nuestro siguiente programa. Yo sé que se vuelve interesante de repente, pero vamos asentando. Simplemente hay que tomar en esta ocasión, si les parece, la idea de que con todo esto que hemos estado estudiando de la psicología de una posible evolución del hombre, entender que dentro de la naturaleza del ser humano está siempre la posibilidad de ser mejores, pero que las circunstancias de habernos olvidado de nosotros mismos, de habernos hecho una vida sintética, nos impide la posibilidad de poder realizar este camino al que estamos destinados. Que la misma vida se ha vuelto en una especie de red que no nos deja salir y que aunque a veces estamos sufriendo, nos cuesta trabajo. Y ya no repito todo lo que hemos estado viendo, pero sí que necesitamos una guía, que por sí solos, atrapados en esta red, no va a ser fácil, que necesitamos una guía. Ya no lo sinteticen estas dos influencias, y bueno, es así, mediante la segunda que nos empieza a traer, que llegamos a ese centro magnético, el cual nos da la oportunidad, es decir, un egregor de una necesidad que ya urge en el ser humano, en esa persona, en ese candidato, de querer salir de las circunstancias en donde se encuentra y trascenderlas y superarse. Ya está eso ahí, ya encuentra por eso esta guía, que puede ser una escuela, un maestro, en fin, por sí solo no se puede, se empieza a entender porque se está metido en esta red, en este engaño. Y ahora, bueno, pues dentro de la escuela empieza el trabajo y ya vamos a ver de qué se tratan estas tres líneas del trabajo de las escuelas en el próximo. Así es que por lo pronto respiremos profundo, dejemos que todo se vaya asentando, abramos nuestro entendimiento para no caer en lo que dice de empezar a juzgar, simplemente ir conociendo cuántas cosas me hacen sufrir y sigo en ellas, cuántas cosas quiero superar y no logro superarlas bien a bien, ¿no? Se necesita de mucha honestidad sobre sí mismo para reconocerlo y solamente así es que se puede dar el siguiente paso. Bueno, regresamos porque todavía nos falta una última reflexión y ahorita estoy con ustedes. Recordándoles que está el 55 14 74 49 44 para que nos manden sus opiniones o sugerencias, invitándolos a que estén dándole, que se suscriban al canal de YouTube, que le toquen a la campanita en Facebook para que estemos constantemente teniendo la oportunidad de tener ese contacto directo con ustedes y saber que ustedes están del otro lado también haciendo su trabajo. Así es de que esto pueda crecer cada vez más. El buscador. Un cuento sobre la necesidad de disfrutar de la vida. Este cuento narra la historia de un buscador. Y un buscador es aquel que busca y que no necesariamente encuentra. Su vida consiste en buscar constantemente. Y esta persona sintió un día la necesidad de visitar una ciudad de Camir, así que partió hacia allí sin pensarlo dos veces. Llevaba 2 días andando cuando el buscador divisó a lo lejos la ciudad de Camir, pero antes de llegar, atravesando una colina, se fijó en un sendero muy estrecho que partía el camino hacia la derecha. En el sendero estaba bordeado de árboles muy verdes y de flores muy hermosas.
El buscador no pudo resistir la tentación de investigar y comenzó a andar por el camino. Además de graciosas mariposas de colores, el buscador se fijó que en el camino entre los árboles estaba salpicado de pequeñas piedras blancas, pero al acercarse aún más cerca leyó una inscripción que decía: Abdul Terek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. De pronto su alma se estremeció al darse cuenta de que se trataba de la lápida de un niño. Entonces se acercó a otra de las piedras y leyó: Yamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El enigma que entristecía al buscador. Pero ¿cómo era posible? ¿Qué clase de maldición reinaba sobre aquel lugar? ¿Por qué todos morían tan jóvenes? Comprobó con una profunda tristeza que todas las piedras pertenecían a niños. El que más había vivido solo alcanzaba los 11 años. El buscador, totalmente apesadumbrado, se sentó junto a un árbol y rompió a llorar. Entonces le vio un lugareño, se acercó a él y le preguntó: ¿Puedo ayudarle? ¿Por qué está tan triste? O tal vez pueda explicarme qué mal reina en esta ciudad, que hace que mueran todos los niños. ¿Por qué existe este extenso cementerio infantil? El hombre entonces sonrió y le dijo: No tema, no existe ningún maleficio. Verá, se lo explicaré. En este lugar tenemos una tradición. Cuando los niños cumplen 15 años, pensamos que comienza su etapa adulta y se les entrega como regalo una libreta como la que llevo colgada en el cuello. Y el hombre le mostró su libreta. En ella debe apuntar todos los momentos maravillosos que ha vivido y el tiempo que duró. En la hoja de la izquierda se anota el acontecimiento que le hizo feliz y a la derecha cuánto duró ese momento de felicidad. Por ejemplo, el momento del primer amor, un viaje que te hizo feliz, el nacimiento de un hijo. Al final, cuando esta persona muere, se abre su libreta y se suma todo el tiempo que esa persona realmente vivió en felicidad, todo el tiempo disfrutado, y esa es su edad real de vida. El buscador entonces quedó realmente impresionado ante el pensamiento tan profundo y sabio de aquella gente. Muy bien, mis amigos de Cátedra Familiar, bueno, pues por el día de hoy ha sido todo. Les agradezco su presencia, su tiempo. Recuerden que ya los programas quedan grabados tanto en YouTube como en Facebook para que ustedes los puedan revisar cuantas veces quieran, que a veces se hace un poquito engorroso. Recuerden que cualquier duda que tengan al respecto de los temas se pueden comunicar con un servidor y haremos toda la intención de aclarar las circunstancias según sea. Así es de que les recuerdo que por acá en Iztapaluca, Estado de México, a las afueras de la ciudad, muy cerquita, a cosa de 10 minutos saliendo por Zaragoza o por la calzada Ermita, allá en Iztapalapa. Entonces pueden llegar a nuestro centro, a nuestro Instituto de Yoga Jyoti, en donde tenemos clases de yoga, en donde damos terapias de salud, terapias de sanación y buscamos también abrir aquí, tenemos escuelas de estudio como
los estudios que estamos viendo aquí en Cátedra Familiar. Hay un centro de estudios, está abierto para todo público, están las escuelas Yamines y también hemos estado trabajando con escuelas preiniciáticas. Así es de que si por ahí tienen intención de querer superar las circunstancias en las que se encuentran, tal vez sea que por acá o en cualquier otro lugar, si no están cerca de este lugar, les haremos llegar también por donde, cerca de donde se encuentran, porque seguramente lo habrá, pueden encontrar esa posibilidad. Así es de que bueno, pues no me resta más que decirles muchas gracias, seguimos en el siguiente programa, les mando un abrazo y que estén muy bien, se la pasen feliz, un sol brillante en cada uno de los corazones. Hasta la próxima.